todavía está acostumbrada a utilizar botitas sin cordones, por ejemplo. Entonces, la velocidad es como que se pierde, pero la precisión está, ¿sí? Pero a su manera le puso la rapidez que pudo. ¿Bien? Aquí, dice el perfeccionamiento progresivo del dinamismo corporal es, primero lograr el equilibrio, ¿sí? Yo le hago una propuesta de una actividad, que esa propuesta tenga la estabilidad y el equilibrio lo mejor posible, ¿sí? A eso le puedo impregnar carrera y, por ejemplo, un desplazamiento con mayor velocidad. Y a eso le puedo aumentar, por ejemplo, la dificultad con un salto. Pero es todo progresivo. Primero ajusto el equilibrio, luego propongo lo un poquito más complicado que es la carrera y después lo más complicado que la carrera sumarle el salto. ¿Bien? La propuesta son desplazamientos rítmicos, utilizar el ritmo, ¿sí? Mejora la velocidad y la rapidez del gesto motor. Si ustedes fueron alguna vez a algún deporte, seguramente que en esta etapa las actividades quizás se hacían o con puntos de relevo, por ejemplo, ¿sí? Yo voy a un cono, corro, voy, pateo la pelota y hago un gol, ¿sí? Y el profe le va a marcar que ante el silbato tengo que salir en velocidad, ¿se entiende? Ya voy pautando ejercicios que me tienen que implicar atención, memoria auditiva, porque si le voy a hacer una propuesta rítmica ante el silbato tengo que partir, desarrollo de la inhibición del movimiento, y acá me voy a detener un poquito. El desarrollo de la inhibición del movimiento tiene una correlación muy directa con la maduración del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, yo no puedo pretender antes de los 7 años que haga un movimiento con freno inhibitorio establecido. Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a plantear una actividad de precisión que quizás no esté delimitada porque no me va a servir el límite, porque no hay posibilidad de freno inhibitorio, pero sí puedo ir ajustando ese freno inhibitorio y puedo empezar a delimitar algunos movimientos. Cuando pasa de los 7 a los 10 años, ya mismo en las reglas de juego empieza a haber, deportivamente hablando, empieza a haber ya mucho más situaciones de infracción, por ejemplo, en un deporte. Entonces, ahí empieza a haber más límite. Por ejemplo, la cancha tiene un límite, ¿sí? Y ese límite que es la línea de fuera de juego. Entonces, el niño tiene que empezar a ajustar su juego dentro del límite de la cancha. Esos desplazamientos rítmicos me tienen que impregnar ese ajuste de freno inhibitorio, de movimiento inhibido. Entonces yo le digo, vamos a correr hasta el final de la línea, me detengo y vuelvo. Algunos siguen un poquito. ¿Ah? Pero en esta etapa, en la anterior no, porque en la anterior, cuando ustedes vayan a ver Mosquito o la escuelita de fútbol, vayan a ver un entrenamiento, van a ver que están todos allá y corren y siguen corriendo y se siguen marcando y el arco capaz que quedó acá atrás o el arco quedó acá atrás. ¿Sí? Pero porque es una cuestión biológica de finalización de la mielinización. Después, entre los 7 y los 10 años, sí, yo sé que está sucediendo algo que sí lo voy a ayudar a frenar en el movimiento. Entonces, yo ahí empiezo a poner más pauta, empiezo a darle más técnica del ejercicio o del movimiento. ¿Sí? Porque yo sé que él está fisiológicamente preparado para hacerlo. Bien, y no antes. Si yo voy a observar un entrenamiento y son todos niños de 5 años, y en la observación digo, nadie respetaba los límites, y nadie va a respetar los límites.
porque tienen 5 años. Ahora, si yo voy a una clase que son U11, U15, U13 y estamos sin límite, es porque estamos complicados. Porque ahí sí deberían respetar. Eso sería una observación nuestra. O las posiciones, porque cuando son chiquitos van todos juntos así. Sí, todos atrás de la pelota, bien. Pero en esta etapa, que es la de la rapidez entre los 7, ya hay mucho más reglas. ¿Sí? Ya el profe y nosotros ponemos más reglas en el juego, porque sabemos que ellos ya adquirieron la precisión y yo hoy solamente lo que quiero es que agilice ese movimiento. ¿Tá? Incluso hasta entre los 7 y los 9 años, por ahí, no, voy a hablar como muy en general, porque voy a decir, pero no, mi sobrino, mi primo lo hace bárbaro desde los 6 años. Por ejemplo, en un gesto puntual como es la bandeja, donde se salta, se hacen 2 pasos y se tira el aro, por ahí lo que sucede entre los 7 y los 9 es que hacen los 2 pasos, se frenan y tiran. ¿Tá? Pero cuando yo emprendo agilidad, ese movimiento y lo empiezo a practicar y demás, después, más adelante, entre los 9 y los 10 años, ese movimiento se hace mucho más fluido. ¿Sí? Pero es normal que suceda anteriormente. Pero quien está a cargo de ese niño que está, por ejemplo, haciendo básquet o haciendo fútbol, lo mismo, tiene que entender que todo esto va a pasar, ¿sí? Con la agilidad, con darle propuestas rítmicas, ¿sí? Donde el niño vaya ajustándose en el freno inhibitorio para ese gesto. ¿Sí? Y con respecto, en esta etapa, con respecto a la coordinación manual, es mucho más delicada, más precisa y más mecanizada. Ya puedo utilizar, por ejemplo, la tijera para recortar figuras de distintos contornos, ¿sí? Utilizan el celular más rápido. Bueno, más delicado, más sencillo, todo lo que es la coordinación, más preciso, lo que es la coordinación manual, ¿sí? De la coordinación manual pasa lo mismo con lo del freno inhibitorio, ¿sí? Si yo no trabajé ese freno inhibitorio, si yo no puse límites en el trabajo, en la propuesta de trabajo, ese niño no va a lograr hacer los gestos más delicados. ¿Cómo se imaginan que sería la evolución desde el principio, ¿sí? De lo que viene hablando Celina, para poder llegar a cortar una figura, por ejemplo, el círculo, que es lo que más cuesta siempre, ¿sí? Con una tijera? ¿Cómo tendría que haber? Si ustedes tienen que proponer eso y el objetivo final es que nuestro paciente pueda, imagínense un círculo acá, recortar el círculo, ¿sí? Siguiendo toda la línea que esté marcada. ¿Cómo debería ser la evolución? Quiero que no haga la línea. Ajá, y antes de y se agarra la tijera y no puede. ¿Cómo que yo tengo? Alguien apuntó. ¿Cómo sería? Antes de llegar a Primero tiene que saber, tiene que entender capaz con las manos qué es un círculo o qué es una esfera. Ajá. Pero para que pueda, no sé si ven, pero para que pueda hacer esto. Ajá, y entonces yo le doy una hoja primero, a ver si tengo alguna que se pueda. Yo le doy una hoja primero, ¿sí? Esta hoja, de este tamaño. Y quiere hacer algo y no puede. Queda acá. No sé si lo ven los chicos. ¿Cómo tendría que hacer una evolución? O pensemos un nene recortando de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 5 que ya podría aparentemente hacer el círculo o un cuadrado que es más fácil. ¿Cómo entrenaría eso? Hay que trabajar las pinzas finas. ¿Y cómo la trabajaría? Primero, bueno, chiquito que la con la tijera. ¿Ya directamente con la tijera? Quizá lo recorte con los dedos. Bien, ¿y cómo sería? Eso está perfecto. Primero con las manos, esa es la evolución.
Entonces, lo primero que tendríamos que darle es un niño de 1 año hacer, no lo va a hacer con los dedos, sino que lo va a hacer así. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros? ¿Este papel lo podría? ¿Qué papel buscaríamos? Lo que antes decíamos de diario, ¿sí? Por eso a jardín te hacen llevar todos esos papeles que son finitos o de colores o te pedían mucho diario porque vos los recortabas con las manos para después poder hacer esto. Tiras, ¿sí? Desde lo más grande va a ir a lo más pequeño para después poder agarrar esto, porque para poder utilizar la tijera tiene que haber un freno, ¿sí? Y tiene que haber una coordinación de movimiento, ¿sí? Sobre todo óculo, manual, para que pueda seguir ese círculo. Entonces, ¿cómo sería? Primero lo va a hacer, la evolución sería, primero va a hacer esto, tipo garra, ¿sí? Y va a rasgar el papel. Después va a ir con la pinza fina a hacer esto, eso sería una buena evolución. Después va a cortar en líneas rectas siempre, por eso los primeros círculos, los primeros dibujos que recortan los niños, está el dibujo por un lado y capaz que cortan en triángulos, ¿no? O van marcando líneas rectas. Para lo último de todo, ¿sí? A los 6, 7 años, entender que si quiere hacer un círculo debe de mover las dos cosas. La tijera tiene que hacer un movimiento y el papel tiene que hacer otro. Entonces yo le pido a ese nene en salita de 4 que lo haga, excepto que el señor quiera que sea peluquero, ¿sí? O peluquera, pero le va a costar un montón, ¿sí? Porque está bien que le cueste, ¿no? Si nosotros decimos, está mal, no lo sabe cortar, como suelen hacer, no, está bien, ¿por qué? Porque falta maduración y falta todo esto que está diciendo la profe, ¿sí? Eso sería la evolución. Con el dibujo para que pueda llegar y escribir su nombre y no pasarse, que por ahí suele pasar que siguen escribiendo, ¿sí? Se terminó el cuaderno con renglón y siguen y escribieron a mesa sin querer y vuelven, es algo que sucede, pasa lo mismo, tiene que pasar una evolución y si nosotros estamos ayudando a ese niño, estamos trabajando con ese niño, debemos darle las herramientas correctas. Primero, una hoja grande, tipo afiche, cartulina. Cuanto más pequeño es el niño, más grandes son los elementos que le tenemos que dar, ¿sí? Para pintar, para todo. Empieza con una esponja, con la mano, para después llegar a la pinza. Eso sería la evolución. Piensen. Bien, también había pensado en que por ahí cuando hay alguna alteración en la pinza, por ejemplo, una cuestión motriz o por alguna patología, o no, que puede pasar, hay adaptaciones ahora en la escuela primaria, hay cuadernos que ya vienen con renglones más anchos, ¿sí? Más altos. Para Puede ser una patología. Bueno, no, no, sí, El sí, sí. zurdo, la persona Izquierda, ajá. que escribe con la izquierda, era un tema. Yo lo viví con mi nene que vio unos videos el otro día, porque él es zurdo. La seño pedía primer grado, según el color, el cuadernito, no sé, de catequesis, de arte, lo que sea, ¿no? Y claro, llegaba un momento, como él escribe con la zurda, que a mitad de año de este lado era más alto y le costaba así. Entonces, no podía ser otro. Yo te forro porque vienen los cuadernos para los zurdos que tienen el anillado arriba. ¿Sí? Entonces cambian así, el nene puede escribir tranquilamente en eso. Viene la tijera porque el filo es diferente, el cuchillo, viene absolutamente todo. Antes debíamos adaptar los elementos que teníamos a la persona, el cuchillo también, pero viene absolutamente todo sin ser una patología. Claro, claro. Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí, bueno, también en la hiperactividad, el tema del freno es muy complicado también. Sí. Bueno, tengo un videito acá, a ver, para que no se duerman. Creo que está acá. Son cortos los videos porque así no.
Para entrenar la velocidad, para generar esta propuesta como la que se pone en el video, fíjense que la adquisición de la precisión ya está afianzada en esos niños. Tomaban el cono y se lo llevaban hasta el otro lado, o sea, tomaban lo que debían tomar, o sea, había precisión y había un movimiento inhibido, ¿sí? Se frenaban en el lugar donde estaba el cono, se tomaba el cono y se colocaba el cono dentro del aro, ¿sí? Y encima había una propuesta de el que llega primero al medio, entonces tenía que darle velocidad a ese movimiento, tenía que impregnarle una agilidad más. ¿Bien? Bien, y como... Vamos a sacar esto. Bien, y por último, como factor de calidad de movimiento, estos factores que expresan el movimiento, tenemos la fuerza muscular. La fuerza muscular está en la etapa entre los 10 y los 14 años. La fuerza muscular ingresa al cuerpo como energía física, ¿sí? Uno empieza a poder levantar objetos, a poder sostener su propio peso del cuerpo, y que está muy relacionado, voy otra vez a la cuestión biológica, con la transformación de la pubertad, de los cambios hormonales que existen en el cuerpo, ¿sí? Que tiene que ver con el aumento de la testosterona, bien ahí en la pubertad, ¿se acuerdan lo que sucede en la etapa? Fisiológicamente, y ingresa como fuerza, como energía física en el cuerpo y me permite hacer más fuerza muscular como un factor de calidad de movimiento. Lo mismo que hablábamos anteriormente. Una vez que se logró la precisión, una vez que se logró la rapidez, darle a la precisión más agilidad, puedo empezar a trabajar sobre la fuerza muscular. Si bien visiblemente se expresa, porque tiene más fuerza el cuerpo, pero recién acá, no antes. Entonces mi propuesta para trabajar en el consultorio no va a ser la fuerza muscular a los 5 años. Recién va a ser cuando en realidad la energía física está en el cuerpo, que es a partir de los 10 y los 14 años. Y no estoy hablando de levantamiento de peso, ¿se entiende? Estoy hablando de trabajar la fuerza propia del cuerpo, porque la energía la tenemos. La energía física ya está en el cuerpo. ¿Bien? Ahora, si el niño o la niña se la pasa sentada, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora en esta etapa de la pubertad, mucho tiempo, hace poca actividad física, cuando va a hacer actividad física es un flan. Vieron que siempre vemos que cuando va a hacer, está floja. Sí, pero está floja porque la energía física está todo el tiempo abajo, porque está todo el tiempo quieto o quieta. ¿Sí? Entonces, la fuerza muscular es algo que deportivamente o motrizmente en la actividad física de cada niño es sumamente importante al final, y que esta en realidad nos va a terminar de lograr lo que nosotros determinamos como el movimiento coordinado. Una vez que se logra la precisión, una vez que la precisión está lograda y le impregno agilidad y rapidez y logro la fuerza muscular, tengo como resultado un movimiento coordinado. ¿Bien? Por lo que somos nosotros. Más o menos. Bien, a ver que acá había un video de fuerza. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Levanten la mano nomás,